Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Una nueva edición especial de el podcast En La Mira. Esta vez, la edición de verano, tenemos un podcast muy especial. Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas. Con calor. Mucho calor. El calor sí, santafesino. santafesino. Bueno, para este podcast nos estamos dando un gusto. No Sí. solo tratar temas excepcionales, sino además invitar a un amigo del otro lado del charco. Exactamente. La famosa integración Santa Fe-Paraná, el corredor central. Sí. En este humilde acto la estamos Un poco haciendo un poquito de realidad. contribuyendo. Más difícil de lo que parece, ¿no? Muy difícil. Contando, Nacho, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, hoy nos acompaña realmente un amigo, a quien conozco hace muchos años, a Leandro Rodríguez, el doctor Leandro Rodríguez. Él es contador público de la Universidad Nacional de Entre Ríos y colega, doctor en Ciencias Sociales, docente de la universidad, investigador y bueno, también funcionario público, digamos, en la Municipalidad de Paraná en temas de desarrollo productivo. Y bueno, hemos compartido proyectos de investigación, cátedras, etcétera. Colega tuyo, Colega de la pero facultad. también mío. Colega Contador tuyo, público. claro. Contador. Leandro, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? No, un gusto para mí, la verdad que cuando Ignacio me invitó enseguida me pareció buenísimo y estos debates no son frecuentes, no hay ámbitos en los que se permita la discusión más profunda, así que para nosotros es un orgullo y un placer participar. Bueno, muchas gracias a vos por cruzar el charco, por estar acá con nosotros. Esa es un poco la idea de estos podcasts, tomarnos unos 30, 35 minutos para Ujú. pensar, dialogar sobre cuestiones que van un poco más allá de la coyuntura diaria. Nacho, ¿qué vamos a tratar hoy específicamente? Bueno, Leandro da clases de historia, ¿no? Lea, vos sos docente de historia económica y tiene muchos artículos publicados en temas de historia económica y desarrollo económico. Y aprovechamos porque hemos discutido con él en algunas oportunidades, intercambiando materiales, sobre los planes de estabilización en Argentina, ¿no? Para pensarlos un poquito en largo plazo, cómo han funcionado, si han sido planes de estabilización o no, qué características tienen, ¿Cómo terminaron? cómo terminaron, ¿no? Algunos terminan desestabilizando más que estabilizando. Y bueno, es un tema que venimos discutiendo desde que ha comenzado todo este proyecto, así que creo que puede ser una buena oportunidad volver para atrás, ¿no? De hecho, hace poquito leía un borrador de un trabajo tuyo sobre la época de Frondizi, ¿no? Sobre ese plan de estabilización que inicia en el 58 y discutíamos algunas diferencias con el presente. ¿Te parece una referencia a Frondizi? Porque además se habló, ¿no? de la relación entre el frondicismo y el mileísmo como cierto paralelismo, ¿no? ¿Te parece válida esa comparación? Sí, a ver, nosotros trabajamos también en política económica y como todas las cosas, ¿no? Lo que fue el plan de estabilización de Frondizi, que no inició con el gobierno. Ustedes recuerden que Frondizi accede al poder en mayo del 58 y bueno, tiene una primera etapa de un plan económico no muy estructurado. Ujú. Y luego ya a partir de fines del 58 con un proceso de aceleración inflacionaria y una crisis que estaba sobreviniendo, bueno, Frondizi decide aplicar un plan de ajuste, un plan llamado de estabilización. Ujú. Pero lo que hay que pensar en el caso de Frondizi, que fue Del Carril el que diseñó el plan en acuerdo con el FMI, bueno, después lo siguió Alzogaray, que reemplazó a Del Carril como ministro de Economía. Pero lo que hay que pensar de Frondizi es que él entendía al programa de estabilización como un instrumento en el proceso de cambio estructural y desarrollo industrial. Claro. Esa es la gran diferencia de Milei. Es decir, Frondizi tenía un proyecto de desarrollo productivo. Ujú. Y ese proyecto de desarrollo productivo, ustedes ya lo conocen, tiene que ver con ampliar la industria pesada, integrar la estructura industrial y desarrollar las actividades productivas que Argentina no tenía, bienes de capital, petroquímica, acero. Con Frondizi empezó la colada de Somisa, la primera colada de Somisa se hace en 1960. Es un proyecto que había iniciado Perón en el 47, pero que no lo pudo poner en marcha. Y Frondizi, con la batalla del acero, logra reactivar ese proyecto y triplica la producción de acero.
Entonces, el plan de estabilización macroeconómica de Frondizi hay que interpretarlo en el marco del proyecto de desarrollo productivo. Ese es el sentido final del plan de industrialización. Después, los instrumentos del programa de estabilización son similares al de Milei y también a otros programas de estabilización que ha tenido la Argentina, en la medida de que lo que hace Frondizi es, primero, una fuerte devaluación para bajar salarios reales e inducir una recesión, y luego un proceso de apreciación cambiaria muy, muy acentuado, un incremento de las importaciones para un poco disciplinar los precios internos, y mantener los salarios relativamente bajos. De hecho, Con no también se volvieron a una, recuperar nunca. Después faltó tiempo para que se recuperen los salarios reales. Sí, durante el gobierno de Frondizi estuvieron significativamente abajo de lo que era en el 58. En el 58 él aumentó los salarios Sí, sí. por un acuerdo que tenía con los trabajadores, pero después ajustó el salario real y no se recuperaron hasta mucho más adelante, digamos. No en el gobierno de Frondizi. Ujú. Y bueno, el otro elemento del programa de estabilización fue un aumento de la tasa de interés real, que no llegó a ser, salvo en algunos meses, no llegó a ser una tasa de interés positiva, pero sí un ajuste respecto de lo que venía en los años anteriores, que teníamos tasas de interés muy, muy negativas. Y bueno, y en ese contexto, el instrumento clave fue el ajuste fiscal y el ajuste monetario. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Nosotros lo que vimos es que no estuvo ni en el plano fiscal ni en el plano monetario el problema del programa de Frondizi, sino que el programa de Frondizi empezó a hacer agua a mediados del 61 por las limitaciones estructurales que afectan a todos los planes de estabilización de la Argentina desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, que tiene que ver con esa disociación en la estructura productiva entre un mercado interno robusto, pero que cuando se ocupa la capacidad instalada en la producción nacional, se genera un desequilibrio en el sector externo. Ese es un problema, es un quiebre estructural que se da en la economía argentina a partir de la década de 1930 y que seguimos arrastrando. Se ha tratado de resolver de distintas maneras, pero no se ha logrado con éxito. Entonces, el plan de Frondizi empezó a perder reservas fuertemente a mediados del 61 y ya para fines del 61 volvió la inflación en niveles importantes. Ahora, Leandro, yo ahí me introduzco, digo, bueno, por lo que te voy escuchando, en general, muchas de las caracterizaciones que hiciste del plan de Frondizi, ajuste fiscal, ajuste monetario, gran devaluación, caída del salario real, lo veo muy similar o se emparenta mucho con la realidad que estamos viviendo en estos 2 años. Vos planteaste, bueno, la diferencia estaba en lo que se proponía el plan de estabilización de Frondizi con la industrialización del país, como una contrapartida a lo que puede estar ocurriendo hoy. Yo asumo el rol de abogado del diablo y les pregunto, ¿no está en o por qué no creen que está en seguir fortaleciendo, desarrollando, además de la agroindustria, fundamentalmente los recursos mineros, energéticos del sur de la Argentina, del norte del país, por donde pueda querer Milei llevar adelante su programa? Yo creo que ahí hay una diferencia importante, hay varias diferencias, porque después me gustaría que veamos qué pasó con los planes de estabilización del 76 en adelante. Porque hasta el 76, como el caso de Frondizi, los planes de estabilización eran planes de ajuste que generaban excedentes disponibles para, ¿no?, en este caso, la inversión, etc. Clarísimo. A partir del 76 cambia, porque los planes de estabilización generan excedentes, pero ya orientados hacia otro destino, que es más bien financiero, ¿no? Es la valorización financiera. Cambia la naturaleza del plan. Bueno, pero ese es un fenómeno mundial, Nacho, también. Es mundial, pero en Argentina es muy exacerbado. Es como muy, muy, muy radical lo que pasa en Argentina. Todavía hoy sigue siendo así. Hay un montón de métricas que lo muestran. E incluso en comparación con Chile y con Brasil, ¿no? Tomando el ABC como región de referencia. Quizás la única comparación que donde pasó algo parecido fue en Perú. Pero a costa de atacar esto que comentaba Leandro, de que ahí la restricción externa, tal y como nosotros la tenemos o vivimos desde los 30 de esta parte, no existe. ¿Por qué? Porque la sociedad básicamente es muy polar, hay una gran, enorme cantidad de pobreza, unos pequeños grupos que consumen, entonces la presión sobre la divisa es mucho menor que en Argentina. O sea, mantener las estructuras industriales, las clases medias en Argentina es caro, digamos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta,
ahí hay un aspecto importante, digamos. El caso de Frondizi, el vector de desarrollo fue el petróleo, el gas y el carbón, pero no para obtener divisas, sino que el petróleo viajó desde los yacimientos hacia Córdoba, hacia Rosario, hacia Santa Fe, hacia Buenos Aires. O sea, el commodity era mucho más importante que el billete verde. Y lo sigue siendo. Y acá lo que se está buscando es vender en el exterior y obtener billete verde. Incluso hubo un plan nacional, un consejo que discutía estas cuestiones, estableciendo Exacto. varios polos a lo largo y a lo ancho de la Del Argentina. país. Exacto. Se discutió mucho la política además de desarrollo territorial, o sea, la cuestión regional permeaba en aquella época. Pensamos que en el 61-62, en el marco de la Alianza para el Progreso, de la que forma parte A eso Frondizi, me refería. se crea el ILPES, ¿no? El ILPES es el Instituto de Planificación y Desarrollo Social, no me acuerdo exactamente el significado de la sigla, y el ILPES tenía como objetivo, bueno, discutir la cuestión regional desde la CEPAL, ¿no? Era un tema, ¿no?, en la cuestión regional en América Latina. Es decir, que eso sí es muy importante, pero el objetivo hoy en día de la valorización de los recursos petrolíferos, gasíferos y carboníferos, o carboníferos menos, pero sí gasíferos y petroleros, incluso mineros también, hoy está pensado para que se exporten y que esas divisas lleguen al mercado de cambio y se utilicen bajo distintas maneras. Que puede ser O sea, la que importación la barata diferencia central, Nacho, la planteás en el destino del excedente. del excedente. Que genera el plan de Totalmente, estabilización. exactamente. A mí me ¿Leandro? parece que hay un elemento ahí de lo que vos planteás, de que hay una diferencia crucial en el sentido de que para Frondizi el desarrollo estaba en el proceso de industrialización. Entonces él mantuvo el sistema proteccionista y lo profundizó. Había productos que tenían aranceles del 300%. Productos que había oferta suficiente en el mercado interno. Grabó con aranceles altísimos también los llamados productos suntuarios y utilizó la inversión estatal para desarrollar áreas estratégicas, porque la idea de Frondizi era crear capacidades industriales. En el pensamiento desarrollista del frondicismo, el eje fundamental de un proceso de crecimiento sostenible a largo plazo era la integración de la estructura industrial. Entonces, él era un ferviente crítico a los que sostenían la hipótesis del agrarismo, Claro. de la producción primaria, es decir, bueno, nos vamos a desarrollar apelando a nuestros commodities, a nuestros productos básicos. Frondizi claramente era contrario a esa postura y él decía, hay que crear capacidades en las clases medias, en los obreros, en los empresarios, para que puedan desarrollar actividades industriales. ¿Por qué? Porque en la industria está la tecnología. Ese es el tema. Y además, Y el agregado de valor, los Claro. mejores salarios. Sí, Ahora, sí. yo sigo asumiendo el rol de abogado del diablo ujú, y les digo, y les pregunto, ¿cuán diferente era la política que llevaba Frondizi o que llevó adelante Frondizi de los consensos mundiales de ese entonces y lo que hoy está haciendo Milei con los consensos mundiales de la actualidad? y es una paradoja porque actualmente Milei cae un poco desacompasado a las tendencias mundiales. ¿No? Es cierto que estamos en un periodo de la globalización, todavía estamos en el reinado de la globalización, por decirlo de una manera, ¿eh? Y, Un de- merc- y y de del China, neoliberalismo en muchos y aspectos. China proveyendo, digamos, Exacto. bienes baratos al resto del mundo, a Europa. Pero en los últimos años ha habido una recuperación de la política industrial activa, ¿no? Incluso tenemos una guerra comercial, digamos así, una disputa comercial. La palabra guerra sí me parece una exageración, pero hay una tensión comercial entre las principales potencias mundiales. Es decir, entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos, China, entre Europa con China, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hermano mayor del continente, Brasil, lo También, demuestra también con su política. que es el país más importante de América Exactamente. del Sur, ¿no? México, ¿no? México también tiene su política industrial. Es decir, que en algún punto el mundo está como recuperando esa idea, o intentando recuperar, esa idea de los 60, de generar excedentes sobre la base de una presión sobre la fuerza de trabajo, hay que decirlo, es decir, menos consumo, más excedentes, Exacto. para destinarlos a un proceso nacional de acumulación. Todavía eso hay que ver si se logra desarrollar. Es como una tendencia, un inicio, una contratendencia en el marco de lo que es la globalización, que sigue vigente y que todavía no está muerta, ni mucho menos, ¿no? Y creo que en ese caso sí hay como un cierto desacompasamiento. Pero
lo que hay que decir es que Milei también es parte de un mundo dominado por las finanzas globales, dominado, digámoslo así, por el predominio financiero, la deslocalización de los puestos de trabajo en Asia y el carácter importador del resto de la economía occidental, ¿no? Claro, Estados Unidos se puede financiar emitiendo deuda casi al infinito, Europa más o menos también, incluso hasta Japón, pero Argentina no lo puede hacer. Entonces, cada vez que ingresa en estos ciclos de valorización e importación masiva, quiebra en los pocos años, ¿no? Entonces, eso es una diferencia. Y además yo quiero agregar otra cosa más. El modelo de Frondizi, el ajuste y todo lo demás, se cuidó mucho de que no se arme una burbuja financiera, porque tenían el sector financiero encorsetado. Era una época donde el sector financiero estaba encorsetado en todo el mundo. A nivel mundial, por eso Exactamente. insistía, digo, cosa que empieza a cambiar en el mundo entero a partir de la década del 70. Y ellos se cuidaron mucho de evitar que la devaluación y toda la aceleración de los precios que vino después de la devaluación y que produjo la recesión no se traslade en una burbuja financiera, que acá sí pasó. Acá te multiplicó por 2 la base monetaria, se multiplicó por 2 la deuda externa, la deuda interna, perdón, denominada en pesos, todos los activos se revalorizaron, y eso es lo que te genera la inestabilidad futura. Y eso ya es más propio de los planes de estabilización de mediados de los 70 en adelante. O sea, del mundo dominado por las finanzas, ¿no? Claro, exactamente. Sí, yo creo que el programa de Milei hay que pensarlo después de la segunda ruptura estructural que tuvo la Argentina. La primera fue en la década del 30 y la segunda fue en los 70. Esa ruptura estructural que realmente generó un cambio regresivo de una profundidad que todavía estamos viviendo, y tuvo que ver con el intento, a partir de la dictadura cívico-militar y a sangre y fuego, de sacudirse de alguna manera o eliminar todas esas capacidades mercadointernistas estatales que se habían generado durante 40 años de industrialización. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Se aplicó una política durante Martínez Dios que consistió esencialmente en un achicamiento en las capacidades de consumo de la clase asalariada, la masa salarial, como está pasando ahora. Con Martínez Dios se redujo fuertemente la masa salarial, ¿no? Y luego se combinó con una apertura acelerada de la economía, un proceso de atraso cambiario, dólar al barato, más una reforma financiera que multiplicó y aumentó la tasa de interés real y aumento de tarifa. Ese esquema, como dice Mario Rapoport, inédito en el mundo porque parece que está deliberadamente pensado para destruir las capacidades industriales, porque ningún país regala su conocimiento y sus competencias industriales como lo hizo la Argentina. Bueno, eso generó un proceso de avalancha de importaciones financiado con deuda externa improductiva, que ahí es donde está el nuevo fenómeno, el cambio estructural de los 70, deuda externa financiera que Argentina no tenía ese proceso antes, la deuda externa que era más o menos 1/3 del PBI en 1975, era comercial, por producto de las importaciones. Sí, como sería lo que hoy en día es el BOPREAL, digamos, ¿no? Claro, exacto. Bueno, sí, que es deuda comercial, pero también ahí claro. hay unas trampitas respecto de lo que dicen que importan, digamos. En esa época era genuinamente deuda comercial, pero después viene la deuda financiera. Cuando termina la dictadura, en el 83, que la deuda representaba ya el 74% del PBI, de cada $100 que entraban de exportaciones, $83 se iban en pago de servicio de la deuda externa. Y eso le quedó a Alfonsín, que fue, a mi juicio, un enorme presidente de la democracia, pero le tocaron condiciones imposibles de afrontar. Entonces, esa lógica de valorización financiera que se inaugura con la dictadura genera otro problema estructural que es bolsones de pobreza y un cambio en la estructura del consumo, porque aumenta la inserción de lo que Previ llamaba la sociedad privilegiada de consumo, en desmedro de los sectores populares. Y entonces, ¿qué pasa? Las divisas que antes, durante el proceso de industrialización, se invertían en la estructura productiva y en la mejora del Estado y en la mejora social en general, ahora se empezaron a gastar en pago de la deuda externa, y los que podían consumir eran únicamente estas sociedades privilegiadas. Es impresionante ver los datos. Si vos tomás el 30% más rico de la sociedad del 74 hasta el 2001, el cambio estructural que hubo en la composición del consumo es brutal, y eso implica, como decía Furtado, que para mantener el consumismo de los sectores privilegiados hubo que destruir las capacidades de consumo y las capacidades productivas de los sectores más vulnerados, ¿no? Sí, Fue además, tremendo ese yo proceso. agregaría una cuestión que también va en este sentido.
Después de la desestabilización del plan de Frondizi, para retomar un poco, vino la etapa buena, digamos, vino la época de cosechar los frutos de ese proceso, ¿no? Que fue entre el 63 y el 73, 10 años de crecimiento económico ininterrumpido, con crecimiento de la productividad industrial y de las exportaciones industriales, que no resolvieron el problema de fondos. Algo parecido pasaba en Europa del Este en aquel momento, básicamente en el ámbito de la Unión Soviética, ¿no? Pero que también sufrió una situación muy parecida. En aquel caso también basado en el petróleo y en el gas producido, digamos, por la Unión Soviética. Y acá lo mismo, el gas, el petróleo fluyeron a los centros industriales y nos dieron 10 años de crecimiento. Entonces, la estabilización, que entre comillas estabilización, fue más bien una reorientación de excedentes, para decirlo propiamente. De estabilización nada, porque de estabilidad al final no queda nada. No existe la estabilidad en el capitalismo. El capitalismo es inestable, es dinámico, se mueve, hay ciclos, hay crisis y conflictos. Bueno, lo que hay es un proceso de transferencia de excedentes que dieron como resultado esa década, digamos, de crecimiento industrial. En este periodo que comenta Leandro, y que con la novedad que supone la irrupción, digamos, del modelo financiero en Argentina, como un modelo prácticamente único en el mundo, uno de los pocos países que tiene semejantes ciclos de valorización financiera, todos esos excedentes finalmente terminan ¿en dónde? En las cajas de zapato, en las cajas de ahorro, Debajo del colchón. debajo del colchón. Entonces, lo que antes se convirtió en un proceso industrial con un montón de problemas, pero que fue la base de la clase media que nos pone hoy a nosotros acá. Es decir, la posibilidad, porque digamos, familiarmente lo conté 1000 veces, pero mi abuelo era peón de campo y mi mamá universitaria, ¿no? Entonces, hacer ese paso fue posible porque hubo un salto industrial a nivel nacional, de otra manera no hubiese sido posible. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, claro. Ese salto fue posible precisamente porque esos excedentes dieron lugar a un proceso de industrialización muy importante. Bueno, ahora esos excedentes terminan en el marco de esta súper inestabilidad financiera y cambiaria y nominal que provocan estos ciclos de apreciación y depreciación financiera, abajo el colchón como el mínimo resguardo frente a la pérdida de valor masiva que suponen estos ciclos, ¿no? Sí, pero a mí me parece que es importante insistir en que estos ciclos no son neutrales en términos de capacidades productivas, que es lo que a mí me parece más grave. Nosotros teníamos a mediados de los 70, con todos los problemas que había en la industria, pero el 20% de lo que exportábamos eran productos industriales, no harina, Está claro. claro, no aceite de soja, sino realmente fábrica llave en mano. El grano de soja. Exacto, no, pero realmente exportábamos productos industriales, era el 3% en 1963, llegó a ser el 20% en el 74, pero de productos industriales de alto valor agregado. Y había fábricas con capacidades productivas como Noble, como Continental, que a partir de lo que fue el proceso de cambio estructural iniciado con la dictadura, todas esas capacidades productivas se perdieron. Y cuando nosotros decimos que hay un proceso de heterogeneidad estructural y gran parte de la población está encerrada en ese problema de los grandes bolsones de pobreza que Argentina no tenía, eso significa que perdemos recursos productivos, porque no hay que olvidarse que el recurso humano, como decía Furtado, es el principal factor productivo, y cuando vos tenés, como trágicamente es en Argentina, un 10-15% de la población que tiene que estar sobreviviendo como puede, entonces, ¿qué significa? Esas personas no pueden acumular capital humano, no pueden aprovechar los avances tecnológicos, y Argentina desperdicia una parte fundamental de su fuerza de trabajo para sostener el crecimiento en un momento donde estamos terminando el bono demográfico y que ya para la década del 40 no vamos a tener más dividendo demográfico. Entonces, es una tragedia la destrucción de capacidades productivas, porque por ahí las cuestiones de estabilización se resuelven, pero los procesos de destrucción de capacidades productivas no se recuperan sino con políticas de largo aliento en el mediano plazo, y eso es tremendo. Piensen ustedes lo que pasaba con la industria electrónica de consumo en la dictadura. Teníamos productos con innovaciones nacionales valuadas en el resto del mundo. Las mismas organizaciones internacionales nos compraban innovaciones argentinas, como el receptor de radio de campo. Esas empresas de lo que es la electrónica de consumo se transformaron en importadoras.
de las 7, 8 empresas más grandes que había, que eran productivas, que tenían departamento de investigación y desarrollo, en 8 años se transformaron en importadoras de productos de Corea y de otros lugares y utilizaban la logística de distribución que tenían para ganar plata sin producir. Una tragedia, lo mismo en máquinas, herramientas, tractores, es decir, fue tremendo. Yo retomo esto, Leandro, y les cuento además una anécdota de cómo llego a Frondizi, ¿no? Yo cuando me recibí de contador, lo hice con la materia de Historia y Estructura Económica Argentina, era un examen oral, había que preparar un tema, yo preparé la etapa económica de Frondizi. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia donde el objetivo o el deseo no era ser doctor, era ser ingeniero mecánico, fierreros a muerte. Y la industria automotriz, entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo lo escuchaba a mi papá, que hoy tiene 78 años, contarme que en Argentina teníamos una producción de automóviles de primer nivel mundial, que competíamos a primer nivel mundial, que íbamos a correr en el deporte motor, que es un lugar donde vos medís Sí. el desarrollo de punta, la Sí, sí, tecnología, tu total. capacidad productiva, a competir con los europeos o con los yanquis. La Fórmula 1 mecánica nacional de la década del 60 estaba al nivel de la Fórmula 1 mundial. Pensemos 50 años después dónde estamos, pero eso me llevó a mí a la curiosidad de, bueno, ¿qué pasó en Argentina? Ahí me pongo a estudiar Frondizi y a poder conocer desde mi interés o desde mi lugar todo esto que vos recién graficabas sí. con una claridad meridiana y que me lleva entonces a preguntarles un poco a los dos. Y ya en el primer cuarto del siglo XXI, Ujú. 50 años, tomando más o menos del mediados de la década del 70 hasta la actualidad, de un retroceso en las capacidades productivas argentinas y una destrucción de la moneda nacional. Ujú. ¿Por dónde creen que puede pasar la necesidad o la alternativa de construir algo distinto a este loop histórico que parece que vivimos en los últimos 40, 50 años? Arranco que, desde mi punto de vista, aunque te parezca loco, yo creo que lo primero es estabilizar. ¿Pero qué significa estabilizar? No es lo que está haciendo Milei. No, es dejar de ¿O una... sí? No, por el contrario, es dejar, por lo menos por 20 años, de meternos en estas burbujas financieras que terminan siempre como... ¿Es posible en el marco del capitalismo mundial? Sí, totalmente. Brasil lo hizo, Chile lo hizo. Todos esos países que en los 70 estaban mucho peor que nosotros, hoy están mejor en muchos aspectos. Entonces... Pero venían ellos- corriéndonos desde atrás. Desde atrás, por supuesto. Y nosotros estamos, mientras bajamos, ellos crecen y nosotros ¿O estamos bajamos. todos emparejándonos bien Nos bajo? estamos emparejando. Todavía estamos en un nivel, Argentina está en un nivel con clases medias mucho más robusta. No es exactamente la misma situación que Brasil. Brasil es muy complejo. Está el norte, el sur. Digamos, con el sur, digamos, con el Río Grande hay muchas semejanzas, con Santa Catarina, Paraná, etc. Sao Paulo es un mundo industrial. Bueno, tiene su complejidad. Pero Argentina viene perdiendo capacidades industriales y el resto de América Latina, no te digo ganándolas, pero está de alguna manera mejorando lentamente a medida que se lo permiten sus recursos, etc. Siguiendo un esquema de economía primaria. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí nos dice la experiencia comparada es que Argentina es un país particularmente inestable en su dimensión cambiaria financiera, que ha generado ciclos de alta inestabilidad, generando hiperinflaciones. El caso que mostraba Leandro, es decir, vos te endeudaste a tal punto que para mantener, digamos, un consumo suntuario y una valorización financiera, hasta el punto que el 80% de tus exportaciones iban a pagar intereses de deuda. O sea, eso generó una hiperinflación. Entonces, lo primero es, Argentina tiene que tener un sistema institucional en donde evitemos, de alguna manera, que pueda venir otro, digamos, dirigente o presidente del Banco Central que nos arme una burbuja financiera que te da estabilidad algunos años y después revienta por los aires. Porque a la larga eso lo que genera es que todo el mundo se cuide, guarde los dólares bajo el colchón y tengamos 250.000 millones de dólares de manera improductiva. Pero yo te puedo decir que lograda la estabilidad después de 2 años de Milei, con las reformas que se están discutiendo de lleno, plenamente en este momento, vendrá el crecimiento de la economía. No, Asumiendo una vez más el es rol que de abogado del diablo. yo creo que el problema no es que lo que está ocurriendo hoy en día en materia cambiaria y financiera es el germen de una crisis posterior. Es decir, el crecimiento de la economía puede darse, por ejemplo, entre deuda, ¿no? Tenemos un periodo de endeudamiento, como le pasó a las militares, ¿no? Ellos tuvieron un primer proceso de endeudamiento, cierto crecimiento, boom, digamos, de optimismo, ¿no?
viajes al exterior, importaciones baratas, etcétera, pero después en algún momento se acorta el financiamiento y los capitales huyen, el tipo de cambio se dispara en el 81 y quedamos en una situación de quiebre estructural que nos desembocó en una hiperinflación en el 89. Entonces, el problema es que los regímenes de este tipo pueden tener años de crecimiento, eso puede ocurrir sin problemas. El problema es que van acumulando tensiones que te llevan a crisis sistémicas, en donde el tipo de cambio revienta, el régimen cambiario revienta, por supuesto vuelve la nominalidad, la inflación, hay una caída muy brusca de la actividad económica, se pierden capacidades productivas, se genera, digamos, esta dualidad social, y al mismo tiempo tenés una crisis en el sector externo. Entonces tenés todos los problemas al mismo tiempo, financieros, externos e internos. Entonces se genera una crisis sistémica. Y el ejemplo principal, el 2001. 2001 también es otro que lo tenemos mucho más fresco. Ahí teníamos quebrado financieramente el sector financiero, quebrado en el sector externo, no podíamos pagar las cuentas externas y la sociedad dividida en dos. O sea, los que están adentro y los que están afuera. La salida de eso fue tremendamente traumática, con confiscación de depósitos. Básicamente la especificación asimétrica. Te dijeron, lo que vos tenías no lo tenés más. Hubo default de la deuda, renegociación que terminó recién en el 2005, encima con holdouts. Hubo una caída enorme de la actividad económica y bueno, ni hablar los niveles de pobreza, muertes en las calles, todo lo que vimos en ese ese es el problema de este tipo de regímenes, que van acumulando tensiones que después se vuelven muy inestables. Entonces, hay que evitar esa inestabilidad. No estamos en la situación del 2001, por suerte. Claramente. Se cambiaron un montón de cosas, pero hay que evitar estos ciclos. Además lo vimos en el 2019 también. Otro ciclo de valorización financiera que terminó mal. En este caso, Macri tuvo 2 años de bonanza, entraron capitales, cuando hubo un problema internacional, salieron. ¿Qué podemos hacer como país para evitar estos ciclos? Desde mi punto de vista, es que hay que ordenar las instituciones monetarias para dar una gobernanza que evite que haya tanta arbitrariedad en la política monetaria y cambiaria de la Argentina. Hay que darle más robustez a ese aspecto. ¿Leandro? Sí, a mí lo que me parece respecto de tu pregunta inicial es que no se trata de un problema económico ni de política económica. El mundo sabe cómo se logra el éxito económico. Todos los países, que son poco, el 20% de la humanidad, que han alcanzado cierto nivel de bienestar material, que no quiere decir que sean felices y nada, porque tienen sus problemas, pero sí que tienen resueltas cuestiones materiales que nosotros todavía no, han aplicado una estrategia de desarrollo que siempre ha contado con 3 elementos. Esto lo tiene muy estudiado la CEPAL, que es crecimiento económico, porque hay que crear riqueza, para eso necesitas instituciones, seguridad jurídica, obviamente, pero ese crecimiento económico no alcanza, como lo demuestra muy bien el caso de Chile. Al crecimiento económico hay que agregarle cambio estructural, es decir, complejizar la estructura productiva para que la gente se pueda ir ocupando en actividades de cada vez mayor valor agregado y que el crecimiento futuro no dependa de las materias primas, porque los recursos naturales se agotan. Y por último, el tercer elemento, además del cambio estructural, es equidad social, porque vos tenés que movilizar tu fuerza de trabajo, que es el principal recurso de cualquier país. Entonces, crecimiento, cambio estructural y equidad social han sido las recetas de todos los países que busquen cualquiera, sacando Hong Kong, la ciudad de Estado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Para eso vos necesitas un cierto consenso de la clase dirigente. Vos necesitas un proyecto de país, lo que Ferrer llamaba, un poco ambiguamente, densidad nacional. Vos necesitas un acuerdo sobre cuál es tu modelo en el largo plazo, y a partir de ahí siempre va a haber conflicto, va a haber que competir con otros países. El tema de la inflación es un tema que el mundo aprendió a resolver desde la década del 80. En ningún lugar del mundo tienen inconvenientes de altísima inflación. ¿Qué país tiene problemas? Hasta los países latinoamericanos han resuelto ese problema. Uruguay resolvió ese problema. Y nosotros no podemos, por los conflictos distributivos latentes y porque no hay en Argentina, a mi juicio, y esto trayendo un poco la idea sociológica de Portantiero, no hay un sector social que logre imponer una hegemonía con un modelo de desarrollo en el mediano y largo plazo. Tenemos proyectos en disputa, un proyecto mercado internista, industrializador, más ligado quizás al peronismo, al progresismo, un proyecto liberal ortodoxo, agrominero exportador, más ligado a las fuerzas tradicionales. Y entonces estamos navegando en esa conflictividad política, en esa relación social de fuerza, como diría Gramsci, que impide que logremos consensuar un proyecto de país a mediano y largo plazo, y ningún plan de estabilización va a ser exitoso
si no hay acuerdo político de cuál es tu proyecto de país? Es que vos podés hacer todo el ajuste que quieras, pero si después ese programa va a ser cuestionado por el grupo que está en la oposición, en algún momento va a estallar por los aires, por los problemas del mundo, por la inestabilidad propia de la Argentina, y va a venir otro grupo, el péndulo que decía Diaman, que en realidad es político y no es económico, y ahí estamos de lugar en lugar, de cambio en cambio, pero a mí la impresión que me da es que necesitamos unos pactos de la Moncloa, de la Argentina, para largo plazo. Introduzco ahí un último punto que venimos desarrollando mucho con Nacho y me interesa tu opinión, Leandro, y obviamente tu complemento, Nacho. ¿Cuánto de la dificultad, del déficit para esa densidad institucional de la que hablaba Aldo Ferrer tiene que ver o se juega la cuestión territorial y federal en un capitalismo como el argentino, que es la 8ª geografía del mundo? No, Lea, quiero conocer tu opinión. No, En la mía ya la conoce todo el mundo. Yo creo que en Argentina lo que prima es un centralismo brutal. Me parece que en términos políticos los gobernadores tienen sus alianzas con el poder central de turno y no veo, y eso es uno de los problemas estructurales que siempre discutimos también con Ignacio, no veo que las regiones productivas, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, puedan imponer una agenda que sería una verdadera agenda de desarrollo. Me parece que a lo largo de la historia de la Argentina, y esto incluso se reforzó con el peronismo, el centralismo ha primado absolutamente y vemos gobernadores que se alinean en función del color político y no los intereses de las provincias. Tengo que decir algo, yo se lo he dicho a Ignacio muchas veces, lo estoy viendo a Puyaro como una persona que plantea autónomamente una agenda distinta. Y eso me parece positivo, porque es la primera vez que veo que hay realmente gobernadores de peso que tienen una provincia muy relevante que están planteando una salida distinta. Pero si vos lo mirás históricamente, los gobernadores han respondido al poder central y han priorizado su supervivencia política ligada al poder político de Buenos Aires por encima de los intereses regionales. Claramente. Sí, yo y un poco retomando con lo anterior, creo que la cuestión regional puede ser precisamente esa diagonal, como decimos muchas veces, para conectar e hilvanar esta grieta, ¿no? Esta dualidad, este enfrentamiento entre dos polos que vos comentabas, Lea, recién. Es decir, bueno, no, quizás eso que vos estás planteando, esa tensión entre el mercado interno versus una estrategia más liberal financiera, refleja los intereses de una puja más interna dentro del AMBA, digamos, ¿no? Es decir, el mercado interno es la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, fundamentalmente, y los sectores financieros en la City. Sí, exactamente. Y claro, el tema es que eso es el 2% del territorio nacional. La provincia de Buenos Aires tiene una parte agroexportadora e agroindustrial que es muy parecida a la nuestra y está fuera de esa discusión también. Entonces, quizás hay una diagonal, que es incluso la diagonal que corta por el medio, por la parte centro-norte del país, digamos, desde Mendoza hasta Corrientes y Misiones, que es la diagonal que puede reconectar esas dos puntas y proyectar algo diferente. El tema es que, por supuesto, la división geográfica, o los grandes espacios geográficos, la división administrativa, la pertenencia a distintos partidos políticos, dificultan ese diálogo, ¿no? Y quizás la densidad nacional pasa por construir densidad en estos territorios, que sean capaces de tener una herramienta política para decir, bueno, che, este es el programa de reformas, queremos un banco central distinto, que tenga una gobernanza regional que estabilice estos bandazos que venimos dando desde hace 50 años, porque veámoslo en el Banco Central actual, ¿no? La consultora Anker se quedó con el Banco Central, Ministerio de Economía y Cancillería. Digamos, ¿de qué independencia y estabilidad institucional y, digamos así, cierta razonabilidad en materia de distribución de poder y equilibrios para definir la política económica? Es un grado enorme de arbitrariedad. Esa arbitrariedad se traduce en estos bandazos financieros que dejan a la Argentina en un nivel de inestabilidad totalmente anómalo. Yo te podría sumar el sistema tributario, ¿no? Bueno. Desde el interior del país aportamos tremendamente con las retenciones, como no ocurre prácticamente en ningún país lugar del mundo.
y Sí. donde en Capital Federal, donde los ingresos son un 40% arriba de la media nacional, tenemos una de las tasas o de las alícuotas del impuesto a las ganancias, o a los ingresos, para llamarlo correctamente, más bajas del Más mundo. bajas. Eso es otra dicotomía y podríamos sumar. Es muy Es sintomático. un poco lo que de alguna manera siempre mencionamos, digo, la capacidad de la región central, de la zona pampeana, de tener una gran estructura económica, un gran volumen o densidad institucional, no la logra proyectar en términos más políticos para contrastar con lo que viene siendo fundamentalmente los intereses representados por el AMBA, Ujú. más allá de la expresión político-electoral de turno, ¿no? Bueno, yo lamento decirles, el tiempo nos apremia. Se nos fue un poco el tiempo. Se nos fue el tiempo, en realidad no se nos fue. Fue Sí. muy bueno el debate, muy profundo. Creo que en todo caso les propongo, si están de acuerdo y asumimos el compromiso público, un próximo hay que hacerlo. capítulo. Por Hay supuesto, que por tener un supuesto. diálogo más fluido entre las dos costas del río Paraná. Sí. Leandro, muchísimas gracias por No, tu no. participación. Gracias a ustedes, un placer. Nacho, nos vemos pronto. Pronto, seguramente. Esto fue una edición especial de En la Mira de verano. Nos vemos pronto con el inicio del ciclo para el 2026. No te lo pierdas. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.